De los malheridos en el accidente, la última en morir fue Susi Parrado, la hermana de Nando. Los 8 que murieron en el alud hicieron todo lo que pudieron, o más, para salvarse y salvar a los demás. A Marcelo Pérez del Castillo le correspondió la dura tarea de hacer el aterrizaje de emergencia en la Sociedad de la Nieve, lo que hizo con coraje y gentileza, con una hidalguía que contagió a toda la peripecia, hasta el último minuto. Juan Carlos Menéndez, que solo conocía a Numa Turcatí y a Pancho Delgado, y que llegó al avión de casualidad, estuvo siempre a la orden para lo que se necesitara, con su perfil bajo, sin estridencias. Enrique Platero, con un físico privilegiado, refleja como nadie el estoicismo, se olvida de inmediato de la herida en el estómago, por la que pierde sangre y se debilita y está presente en todas las tareas fuertes. Diego Storm, dedicado estudiante de segundo año de medicina. Si bien no es médico de guerra, como Roberto Canessa o Gustavo Cervino, puso todo su conocimiento y ternura para salvar a Nando Parrado y atender heridos desde el primer momento del desastre. El soldado de primera técnico especialista Carlos Roque, el mecánico del avión, que tras el accidente pierde la cadena de mando, había aprendido los conceptos de disciplina y jerarquía militar en la Escuela Técnica Aeronáutica y queda a cargo de ese avión de la Fuerza Aérea, aunque no sea más que un montón de hierros contrahechos, mientras en su casa en Montevideo lo espera un niño de 1 año y 5 meses. Y aún así se integra al grupo y ayuda en lo que puede, como cuando les pide que busquen las baterías en la cola del avión para intentar hacer funcionar la radio. Daniel Maspons, el único varón de una familia con 4 hermanas mujeres, puja desesperadamente por salir porque sabe que, si no vuelve, su padre no podrá sobreponerse, y esa consternación es una de las razones por las que participó en la temeraria expedición del día 11, donde aprendieron de sus carencias y supieron un poco más sobre cuán perdidos estaban. Gustavo, Coco, Nikolic es un luchador y su personalidad se refleja en las 2 cartas que escribió en la montaña, redactadas a tirones, por impulsos, sin fecha de vencimiento ni destinatario asegurado, mostrando esa zona gris que en un mismo párrafo traduce la esperanza y la agonía, porque ya viven en un plano de conciencia que no es real ni irreal. Escribe que quienes emprendieron la primera expedición el día 4, demostraron ser de los tipos más valientes de los que quedaron, mencionando a Numa Turcatí, y destacando el rol de los médicos, Canessa, Cervino y Diego Storm. También aborda el tema más espinoso con coraje y entrega, una cosa que te va a parecer increíble y a mí también me parece, hoy empezamos a cortar a los muertos para comerlos, no tenemos otro remedio. Como lo único que interesa es el alma, no tengo por qué tener un gran remordimiento y si llegara el día y yo con mi cuerpo pudiera salvar a alguien, gustoso lo haría. Liliana, con sus 4 hijos esperándola en Montevideo, era la madre del avión, la que con una caricia curaba mejor que cualquier medicina que no tenían. Por eso, su hija mayor, María Laura, que tenía 10 años en 1972, me cuenta ahora que mamá en la casa era la misma que fue en la montaña. En la carta que escribió en los Andes, el 23 de octubre, poco después que escucharon en la radio portátil que no los buscan más, apunta, yo creo que esto es una prueba de Dios. Si salimos de aquí, nos dio una experiencia que en mi vida tendré, si no, espero que a mis hijos Dios los ayude y nunca le echen la culpa de nada. Cada persona tiene su destino, espero que la familia se ocupe de ellos, no quiero dar responsabilidad a nadie, ya sabrán quién los tomará. Y termina, no se imaginan el grupo hermoso de jóvenes que nos acompañan. A partir de la luz, la muerte es inminente, la vida en el fuselaje es provisoria y tienen que salir cuanto antes, aunque no saben cómo, ni a dónde, ni cuándo. La muerte de los últimos 3 pautó el tramo final, cuando el tiempo se aceleró exponencialmente. Cuanto más se estira y se sufre, más se acortan los plazos, que ya no se miden en días, ni en horas, sino en los latidos de los corazones que languidecen. Si no se apuran, no llego, le dice el inquebrantable Rafael Vasco Echavarren al amigo que hizo en la montaña, Daniel Fernández. La muerte de Arturo Nogueira, el 15 de noviembre, precipitó la salida de los 3 expedicionarios, que partirían 2 días después, el 17, rumbo al este, cuando encuentran la cola y descubren la clave para dormir en la alta montaña, el material aislante para el saco de dormir. Arturo, de 21 años, era un joven sensible e inteligente, jugador del All Christians, hábil en todos los deportes. Y, como lo cuenta en la carta que escribió en la montaña a su familia, en el accidente se le quebró una pierna y se le inflamó el tobillo de la otra, manteniéndolo tullido, la mayor parte del tiempo en las hamacas colgantes junto al Vasco Echavarren. Coche Inciarte describe la forma en que lo conoció cuando salía del fuselaje para colaborar en lo que podía. Cuando logramos fabricar agua vi el primer acto de misericordia de la montaña. Arturo Nogueira hizo 1 litro de agua rosada porque usaba una botella que tenía un resto de vino,
y empezó a pasar la botella sin probarla el primero, dejando para tomar al final, y éramos 27 vivos, daba para mojarte los labios, nadie pegó un trago más largo y cuando la botella volvió a Arturo, estaba vacía, y si no había sol, pasaba 2 días sin tomar agua. No la había hecho para él, la había hecho para los demás. En noviembre Arturo se debilita. Sus conversaciones anteriores sobre la vida en sociedad, sobre la utopía en el llano, se transforman en metafísicas, poniendo de manifiesto algo que todos están viviendo. La espiritualidad crece a medida que se aproxima el final. La carta que escribe a su familia y a su novia poco antes de su muerte termina así: fuerza que la vida es dura, aunque merece vivirse, aún en el sufrimiento. El 3 de enero de 1973 el padre de Arturo publicó, en nombre de la familia, una carta en el diario La Mañana de Uruguay que operó como un bálsamo para los sobrevivientes. Estas breves líneas, surgidas por un imperativo ineludible de nuestros corazones, desean rendir, públicamente, nuestro homenaje de admiración y reconocimiento a los 16 jóvenes héroes sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Y más adelante, agrega, invitamos a todos los ciudadanos de nuestra patria a unos minutos de meditación, sobre la inmensa lección de solidaridad, coraje y disciplina que nos han dejado estos chicos, y que ella nos sirva a todos, para aprender a dejar de lado nuestros mezquinos egoísmos, desmedidas ambiciones y desinterés por nuestros hermanos. El vasco Echavarren murió el 18 de noviembre, un día después de partir la expedición rumbo al este. El vasco se ofrecía a salir, se ponía de pie, pero se caía, porque le faltaba una pierna, que estaba muy herida, porque el injerto, cuando le pegamos el trozo que se había desgarrado, sin antibióticos, no había funcionado. Entonces yo decía, el vasco quiere salir con una sola pierna y ustedes con dos no se deciden, cuenta Gustavo Cervino. Cuando subía a su hamaca a hacerle compañía le preguntaba si le dolía la herida, o si tenía frío, y él siempre me respondía que no le dolía, que estaba bien, pero yo me daba cuenta que le dolía, porque si le rozaba la pierna sin querer, saltaba, y yo me congelaba, o sea él también lo hacía, pero jamás se lamentaba porque sabía que sus quejas agregarían desasosiego en ese infierno, relata Daniel Fernández. El vasco no escribió cartas, yo no escribo porque voy a contarlo personalmente. Daniel Fernández fue el primero en regresar a Montevideo, junto con Bobby François, el 24 de diciembre, después del mediodía. Quería volver cuanto antes e irse al campo, a la naturaleza verde, sin gente que lo acosara, pero tenía un compromiso previo ineludible, no bien llegara, yo era la carta que el vasco nunca quiso escribir. En el auto hacia su casa, su padre le contó un hecho que lo dejó atónito. En el periodo del limbo de la búsqueda había trabado una intensa amistad con Ricardo Echavarren, el padre del vasco, intercambiando informaciones, analizando la cordillera, que Ricardo recorría en avionetas, moviendo cielo y tierra, similar, en todo, al vínculo que Daniel había trabado con su hijo en la montaña. No bien llegaron a la casa, su padre llamó a Ricardo, como Daniel quería. A la mañana siguiente, 25 de diciembre, muy temprano, vino toda la familia, sus padres, sus 3 hermanas y su novia. Daniel empezó a hablar, a contar todos los detalles de la penuria del vasco en la montaña, su entereza. La familia lo escuchaba en silencio, no volaba una mosca, y aunque el relato era duro, no había llantos, ni exclamaciones o lamentos. Pero lo más increíble de esa reunión del 25 de diciembre es que a medida que les contaba, me daba cuenta de que esa familia era exactamente igual a como la imaginaba cuando escuchaba los cuentos del vasco. Beatriz Echavarren, su hermana menor, me cuenta que, en casa jamás se quitaron las fotos de Rafael, o jamás se insinuó que, acá nadie más se puede reír. Lo que sí ocurrió es que mi madre se quiso mudar de casa. En el apartamento de la calle Ponce estaba el dormitorio de Rafael y eso le provocaba tristeza. Un mes después, en enero de 1973, Ricardo Echavarren llamó a Daniel Fernández para anunciarle que iría a los Andes a buscar el cuerpo de su hijo para cumplir con el deseo que tantas veces expresó en la montaña de que saldría de allí, acompañado por el padre de Gustavo Nikolic. Ricardo llevó a su hijo a caballo hasta que, cuando llegó a la ciudad más cercana, San Rafael, lo detuvieron porque faltaba la documentación correspondiente para transportar un cuerpo. Cuando lo liberaron, lo trajo de regreso un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya. Y lo enterraron en el Panteón 571 del Cementerio del Buceo, el mismo número que tenía el avión que se cayó en la montaña, acompañado por los sobrevivientes y muchas familias de los que no volvieron, cuenta Daniel. Algunos compañeros de los Andes tomaron las asas del cajón hasta la tumba. Numa Turcati, como el vasco, también viajó de casualidad, no pertenecía al All Christians y de los que sobrevivieron al accidente solo conocía a Pancho Delgado, su amigo de toda la vida. Cumplió 25 años el 30 de octubre, sepultado bajo la luz. Era musculoso, de complexión fibrosa,
aunque no demasiado alto. Numa era, además, un personaje especial. En la carrera de postas de la montaña, colaboró en todas, desde el primer momento, sin medir jamás el riesgo, sin hacer el más mínimo cálculo sobre la energía que entregaba y la que debía reservar para él. Participó en la expedición del día 4, en la salida desesperada del día 11, poco después de escuchar por la radio que suspendían la búsqueda, y siempre quiso participar en las expediciones finales, aunque una herida que sufrió durante la luz se le había infectado. Y empeoraba día a día, porque sus cuerpos ya no tenían defensas. Formado como persona desde los pantalones cortos, maestro del amor, amado por siempre, Numa Turcati, como lo definió Gustavo Lucic, un compañero de infancia y juventud en el colegio en el que había estudiado, el Sagrado Corazón de los Jesuitas en Montevideo. En el avión, en esos pocos días de tragedia, se ganó el cariño y la admiración de todos. Cuando hablo de Numa me pongo a llorar, es la mejor persona que conocí en mi vida, dice Coche Inciarte. Si yo contenía a los que flaqueaban con ternura, Numa lo hacía mucho mejor porque nunca se cansaba. Siempre estuvo pendiente de la angustia de todos. Irradiaba paz, jamás claudicó, cuando él se acercaba yo sentía como si bajara Jesucristo, con la misericordia a flor de piel, en la mirada. No sé de dónde sacaba tanta fuerza. Nando Parrado recuerda que Numa vio algo muy angustiante en la expedición del día 11. Gustavo Cervino no nos decía la verdad por entero, para no desanimarnos. Cuando yo le preguntaba a Numa, no sabía mentir, y me decía, hasta donde llegamos, se ven más montañas. Pero igual él siempre quiso ser expedicionario. Yo quiero ir, me decía, pero yo me daba cuenta que no podía, se había desgastado demasiado y estaba herido. Entonces Numa se acercaba a Daniel Fernández, sabiendo que tenía predicamentos sobre los otros e intentaba convencerlo, yo puedo, Daniel, créeme que puedo. Como yo le decía que la herida se lo impedía, él volvía a trabajar más fuerte, como un toro, sacando nieve para desenterrar el avión tras el alud, para demostrar que sí, que podía. Si conocemos a su familia, lo comprendemos mejor. En casa siempre nos enseñaron que tuviéramos el mismo respeto por todas las personas por igual, cuenta Daniel, su hermano menor. Éramos una familia sencilla donde se fomentaba que fuéramos genuinos, sin máscaras. Se valoraba el esfuerzo y papá predicaba con el ejemplo, trabajando de sol a sol. Mamá aportaba la ternura, la incondicionalidad para con sus hijos. Eso se traducía en que todos los amigos preferían venir a casa, siempre eran bienvenidos, y por eso la casa era una romería de gente, con 5 hermanos, 4 de ellos varones. A su vez Numa encarnaba bien el lema del colegio al que íbamos, ut serviam, para que yo sirva, o ese otro que lo define, vivir la vida de tal suerte, que viva quede en la muerte, mayor que. Era una familia tan armónica que mi mejor juventud la pasé con ellos, asegura su amigo Pancho Delgado. Era humilde pero no sumiso, tenía su temperamento. Jugando al fútbol era medio polvorita, no toleraba el juego sucio, aunque jugaba fuerte, añade su hermano Daniel. No permitía que se hablara mal de los amigos, nunca lo escuché criticar a nadie, tenía una lealtad exacerbada, lo que le puede haber jugado en contra en la montaña, porque no sabía ser egoísta. Nunca me lo imaginé viviendo en el llano, porque lo conocí y lo quise en aquel tormento de los Andes, sostiene Coche. Le costaba comer, igual que a mí. Lo hicimos en el límite, apenas para sobrevivir, yo bajé 45 kilos, él bajó más. A partir de la luz se le infectó la pierna, como a mí. Los dos nos operamos juntos, con una hojita de afeitar. Pero él se deterioró un poco más que yo, porque había entregado mucho, había sido demasiado generoso. Por eso Numa es el último que muere y el primero que se sacrifica. Numa se inmola para provocar la salida de los expedicionarios, como si dijera, si me muero ahora, primero dejo de sufrir y además los impulso para que se vayan, asegura Gustavo Cervino, que fue quien encontró la nota que Numa escribió en su mano cerrada. Con ese mensaje les hablaba a los expedicionarios, les toca a ustedes. Lo miré a Roberto y Roberto me responde, ya está, salimos mañana. Y ninguno de los 10 días de la expedición final nevó, y hubo luna llena. No cayeron en una grieta y cuando tropezaron con un río que podía bloquearles la salida, eligieron el lado correcto, que les permitió continuar. Y al final encontraron a un arriero generoso, culmina Coche. Tiempo después del regreso a Montevideo, algunos sobrevivientes quisieron visitar a la madre de Numa, su padre había muerto, para hablarle de lo que había sido su hijo en la montaña. El hermano menor, Daniel, que estaba presente, lo recuerda así, mamá escuchaba en silencio. Ellos hablaban, uno a uno, mientras mamá revivía la vida de su hijo.